Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas, David permaneció 2 días en Siclag. Al tercer día, un hombre llegó al campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Al llegar ante David, se inclinó a tierra y se postró. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. David le preguntó: ¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado: ¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo: Yo estaba, por casualidad, en el monte Gilboa, y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó, y dije: Aquí estoy. Y él me dijo: ¿Quién eres? Y le respondí: Soy una malecita. Entonces él me dijo: Te ruego que me pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque había caído a espada. David le preguntó al joven que se lo había contado: ¿De dónde eres? Soy hijo de un extranjero, una malecita, le respondió. Y David le dijo: ¿Cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: Ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir: Yo he matado al ungido del Señor. Entonces David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco, el cual está escrito en el libro de Jaser. Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, como han caído los valientes. No lo anuncien en Gad, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos, oh montes de Gilboa. No haya sobre ustedes rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite, de la sangre de los muertos, de la grasa de los poderosos. El arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en sus vestidos, como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado, tu amor fue por mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra. Capítulo 2. Después de esto, David consultó al Señor: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: Sube. ¿A dónde subiré? Dijo David, y él le dijo: A Hebrón. Entonces David subió allá, y también sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail, viuda de Nabal el de Carmel. Y David trajo a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá, y avisaron a David. Fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl, y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad a decir: Benditos sean del Señor, porque han mostrado esta bondad a Saúl su señor y lo han sepultado. Ahora que el Señor les muestre misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho,
Fortalezcan pues sus manos y sean valientes, porque Saúl, su señor, ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaín. Y le hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. El tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Maanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se sentaron unos a un lado del estanque y otros al otro lado. Entonces Abner dijo a Joab: que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros, que se levanten, respondió Joab. Se levantaron y pasaron al igual número, 12 por Benjamín e Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y metió su espada en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos. Por eso aquel lugar fue llamado el Cad Azurín, el cual está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida, y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. Asael persiguió a Abner y no se desvió ni a derecha ni a izquierda de ir tras Abner. Entonces Abner miró atrás y dijo: ¿Eres tú, Asael? Yo soy, respondió él. Abner le dijo: desvíate a tu derecha o a tu izquierda. Apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Abner volvió a decirle a Asael: deja de perseguirme. ¿Por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Pero él rehusó apartarse. Por tanto Abner lo hirió en el estómago con la parte trasera de la lanza, y la lanza salió por la espalda. Así cayó y allí mismo murió. Y todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Pero Joab y Abisai persiguieron a Abner, y cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Amán, que está frente a Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Los benjamitas se agruparon detrás de Abner, formando una sola banda, y se detuvieron en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y dijo: ¿devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el final será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que dejen de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: vive Dios, que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo, después de perseguir cada cual a su hermano, no se hubiera ido hasta la mañana. Entonces Joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el Araba, cruzaron el Jordán y caminando toda la mañana llegaron a Maanaín. Joab volvió también de perseguir a Abner, y cuando reunió a todo el pueblo faltaban de los siervos de David 19 hombres, además de Asael. Pero los siervos de David habían herido de Benjamín y de los hombres de Abner 360 hombres, los cuales murieron. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, que estaba en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. El segundo, Gilead de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja. Entonces Isboset
dijo a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y dijo: ¿Acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él. Transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él ya no pudo responder a Abner ni una palabra porque le temía. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte y preguntó: ¿De quién es la tierra? Y que dijeran también: hagan su pacto conmigo, y mi mano será con usted para traer a usted a todo Israel. Y David respondió: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti: no verás mi rostro a menos de que, cuando vengas a verme, traigas a Mical, la hija de Saúl. Y David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, y le dijo: dame a mi mujer Mical, por la cual me desposé por 100 prepucios de los filisteos. Isboset pues envió a quitársela a su esposo, a Paltiel, hijo de Lais. Pero su esposo fue con ella, llorando mientras iba, y la siguió hasta Baurín. Entonces Abner le dijo: ve, vuélvete. Y Paltiel se volvió. Abner habló con los ancianos de Israel: hace tiempo que ustedes buscaban a David para que fuera su rey. Ahora pues háganlo, porque el Señor ha hablado acerca de David diciendo: por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. También Abner habló a oídos de los de Benjamín. Abner además fue a hablar a oídos de David en Hebrón de todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde estaba David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban. Y Abner dijo a David: me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey, para que hagan un pacto con usted, y sea rey sobre todo lo que su corazón desea. Entonces David despidió a Abner y él se fue en paz. Sucedió que los siervos de David y Joab vinieron de hacer una incursión, trayendo consigo mucho botín, pero Abner no estaba con David en Hebrón, porque él lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegó Joab y todo el ejército que estaba con él, le dieron aviso a Joab diciéndole: Abner, hijo de Ner, vino al rey, y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces Joab vino al rey y dijo: ¿qué ha hecho? Ya que Abner vino a usted, ¿por qué pues lo ha despedido? Él ya se ha ido. Conoce a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarlo, y saber de sus salidas y de sus entradas, y a enterarse de todo lo que usted hace. Y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner y lo hicieron volver desde el pozo de Sira, pero David no lo sabía. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Y allí, por causa de la sangre de Asael, su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Cuando David lo supo, después dijo: yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y todo el pueblo que estaba con él: rasguen sus vestidos y cíñanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y el rey entonó una elegía por Abner y dijo: ¿había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos, como el que cae delante de los malvados has caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo de que comiera pan mientras aún era de día.
Pero David juró, así me haga Dios y aún más, si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerme el sol. Todo el pueblo reparó en ello y les agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos, ¿no saben que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Capítulo 4. Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo, y todo Israel se turbó. El hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el otro Recab, hijos de Rimón el Beerotita, de la tribu de Benjamín, porque Beerot es también considerado parte de Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y han sido extranjeros allí hasta el día de hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefitbosé. Y los hijos de Rimón, el beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día mientras él dormía la siesta. Llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre. Después Recab y su hermano Baana escaparon. Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba. Lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Tomando su cabeza, anduvieron toda la noche caminando del Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, esta es la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, el que buscaba su vida. De esta manera el Señor hoy ha concedido venganza a mi señor el rey sobre Saúl y sus descendientes. Respondiendo David a Recab y su hermano Baana, hijos de Rimón el beerotita, les dijo, viva el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, porque cuando uno me avisó, Saúl ha muerto pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclat, lo cual fue el pago que le di de sus noticias. Cuanto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama, ¿no demandaré ahora su sangre de las manos de ustedes, borrándolos de la tierra? Y David dio una orden a los jóvenes y ellos los mataron. Y les cortaron sus manos y los pies y los colgaron junto al estanque en Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón.